En la dimensión 1006 del Cotiverso, la historia de Adrián Cotillas toma un giro inesperado, pasando de activista comprometido a uno de los supervillanos más notorios de su tiempo. Esta dimensión es conocida por sus tensiones sociales y su entorno político volátil, que proporcionan el caldo de cultivo perfecto para la transformación de un hombre cuyas buenas intenciones son corrompidas por circunstancias extremas y decisiones cuestionables. Inicio como activista. Adrián comienza su carrera como un ferviente activista dedicado a luchar contra la injusticia social y la corrupción gubernamental en su natal ciudad de Neotrópolis. Dotado de una elocuencia natural y una pasión ardiente por el cambio social, rápidamente se convierte en una figura prominente en los movimientos de protesta, abogando por reformas profundas y más equidad para los marginados. El punto de inflexión. La transformación de Adrián se desencadena por un evento traumático durante una manifestación pacífica. Cuando las fuerzas de seguridad intervienen con violencia extrema para dispersar a los manifestantes, Adrián es testigo de cómo varios de sus compañeros resultan gravemente heridos. Este incidente rompe algo dentro de él, y su desesperación lo lleva a cuestionar la eficacia de las tácticas no violentas que hasta entonces había defendido. Descenso a la villanía. Convencido de que el sistema solo puede ser cambiado a través de medidas más drásticas, Adrián comienza a adoptar tácticas cada vez más extremas. Forma un grupo clandestino conocido como los Renovadores, dedicado a derrocar al gobierno por cualquier medio necesario. Sus métodos incluyen ciberataques, sabotajes y, eventualmente, actos de terrorismo urbano. Adrián justifica sus acciones como necesarias para el mayor bien, pero con cada paso que da, se aleja más de sus ideales originales. El nacimiento de un supervillano. A medida que sus tácticas se intensifican, Adrián asume el alias de Overthrow, simbolizando su objetivo final de derrocar a los poderosos. Su habilidad para manipular la tecnología y su red de seguidores le permiten causar caos a una escala masiva. Sin embargo, sus acciones también provocan daños colaterales significativos, perdiendo el apoyo del público y ganándose la etiqueta de terrorista y supervillano. Confrontación y caída. La historia alcanza su clímax cuando Overthrow y sus renovadores ejecutan un golpe final contra el gobierno. Sin embargo, este acto final de desesperación es frustrado por héroes de la dimensión 1006, quienes logran infiltrarse y desmantelar su organización. En un enfrentamiento dramático, Adrián es capturado y enfrenta las consecuencias de sus acciones. Reflexión y legado. Encarcelado y despojado de su poder, Adrián reflexiona sobre su camino de activista a villano. La historia de Overthrow sirve como una advertencia sombría sobre los peligros de permitir que el fin justifique los medios y cómo incluso las intenciones más nobles pueden ser corrompidas bajo la presión de un sistema injusto. En la dimensión 1006, su historia es recordada tanto por su ferviente deseo de justicia como por las líneas que cruzó en su búsqueda de cambio. Overthrow es una novela frenética y emocionante escrita por Adrián Cotillas, situada en la dimensión 1006 del Cotiverso. Esta obra explora la transformación de un activista por la justicia en un supervillano, entrelazando temas de poder, corrupción y la moralidad de la rebelión. Sinopsis de Overthrow. Contexto. En la vibrante y tumultuosa ciudad de Neotrópolis, Adrián Cotillas es un conocido activista social que lucha incansablemente por la equidad y contra la corrupción gubernamental. Como líder de un movimiento pacífico, Adrián es una voz para los oprimidos, pero la represión brutal de una manifestación pacífica marca un punto de inflexión en su vida. Transformación. Devastado por la violencia injustificada y la pérdida de sus compañeros, Adrián se convence de que las tácticas no violentas no son suficientes para provocar el cambio necesario. Forma los Renovadores, un grupo radical dedicado a derrocar al gobierno corrupto. A medida que su lucha se intensifica, Adrián, ahora conocido como Overthrow, recurre a métodos cada vez más extremos, perdiendo lentamente el apoyo del público y distanciándose de sus ideales originales. Escalada y confrontación. Overthrow se sumerge en una espiral de acciones cada vez más destructivas, desde ciberataques disruptivos hasta atentados que desestabilizan a toda la metrópoli. Su justificación del mayor bien se convierte en un eco hueco frente a las consecuencias reales de sus actos. La novela alcanza un clímax tenso cuando Adrián planea su golpe más audaz,
Un ataque que podría cambiar el destino de Neotrópolis para siempre. Caída y reflexión. El plan final de Overthrow enfrenta la resistencia no solo del gobierno sino también de nuevos héroes emergentes en Neotrópolis, que ven en Adrian más un tirano que un salvador. Capturado y enfrentando la justicia, Adrian debe lidiar con las profundas contradicciones de su viaje y las líneas que ha cruzado. Mensaje y legado. Overthrow es una meditación sobre la delgada línea entre héroe y villano y sobre cómo la lucha por el cambio puede corromper a las mejores intenciones. La novela desafía al lector a reflexionar sobre la justicia, el poder y el precio de la paz, dejando un legado de preguntas sobre lo que realmente significa luchar por un mundo mejor. Con su trama intensa y personajes profundamente desarrollados, Overthrow captura la esencia de la lucha interna y externa, ofreciendo una narrativa apasionante que resuena con las realidades contemporáneas del poder y la resistencia. En la Dimensión 1006, Adrián Cotillas, conocido bajo el alias de Overthrow, logra amasar un poder considerable a través de una combinación de inteligencia tecnológica, carisma y una habilidad excepcional para explotar las debilidades del sistema que busca derrocar. Aquí te narro cómo llega a consolidar tanto poder en su cruzada contra el gobierno corrupto de Neotrópolis. Origen de su influencia. Inicialmente, Adrian es un activista respetado y líder de un movimiento social que aboga por la justicia y la igualdad. Su capacidad para articular los problemas y movilizar a las masas lo establece como una figura prominente en la lucha contra la opresión. Su conocimiento en tecnología y su acceso a información confidencial le permiten obtener y divulgar pruebas de corrupción y malversación en los niveles más altos del gobierno, ganándose el apoyo y la admiración del público. Formación de los renovadores. Con el tiempo, y tras presenciar actos de represión violenta por parte del gobierno, Adrian decide que las protestas pacíficas no son suficientes. Funda Los Renovadores, una organización que, si bien comienza con la intención de ser un grupo de presión política más agresivo, rápidamente se radicaliza. Adrian utiliza su conocimiento tecnológico para infiltrarse en redes gubernamentales, causando sabotajes que paralizan infraestructuras críticas y exponen más secretos gubernamentales. Expansión del poder y recursos. El poder de Adrian crece a medida que los renovadores se expanden, atrayendo a otros disidentes, hackers y exmilitares que comparten su desdén por el régimen. Adrian organiza una serie de ataques cibernéticos y físicos que no solo desestabilizan al gobierno sino que también interrumpen la vida cotidiana, obligando al gobierno a actuar en defensa propia, lo cual a menudo resulta en errores y abusos de poder que Adrian explota para ganar más apoyo. Control de la narrativa. Uno de los aspectos más cruciales del ascenso al poder de Adrian es su control sobre la narrativa mediática. A través de su red de informantes y su habilidad para hackear sistemas de comunicación, difunde información que pinta al gobierno como débil y corrupto, mientras se presenta a sí mismo y a los renovadores como los verdaderos defensores del pueblo. Esto le permite modelar la percepción pública a su favor. Confrontación y dominio. A medida que Overthrow gana más terreno y poder, se convierte en la principal fuerza opositora al gobierno. Su influencia alcanza su punto máximo cuando organiza una serie de levantamientos coordinados en toda la ciudad, demostrando su capacidad para desafiar abiertamente al gobierno. Aunque sus métodos son cada vez más autoritarios y violentos, muchos lo ven como la única opción viable para un cambio radical. Reflexión. La historia de Adrian, aunque marcada por la intención de mejorar su mundo, es también un recordatorio de cómo el poder absoluto puede corromper absolutamente. Su transformación en Overthrow refleja un descenso al extremismo, donde la línea entre la libertad y el autoritarismo se vuelve borrosa, dejando a su paso tanto seguidores fervientes como críticos que cuestionan si su lucha ha sacrificado los mismos principios que juró defender. En la Dimensión 1006 del Cotiverso, la transformación de Alicante en Neotrópolis es tanto un símbolo de progreso tecnológico como de cambio cultural profundo. Este cambio no solo refleja el avance hacia un futuro altamente tecnológico, sino también un intento de redefinir la identidad de la ciudad en respuesta a las nuevas realidades globales y las tensiones internas. Aquí te narro cómo se lleva a cabo esta evolución. Fondo de Innovación y Crisis. Inicialmente, Alicante es conocida por su rica historia y su importancia como puerto mediterráneo.
Sin embargo, a medida que avanza el siglo XXI, la ciudad se enfrenta a numerosos desafíos económicos y sociales, incluyendo un desempleo elevado, problemas ambientales y la necesidad urgente de renovación infraestructural. Estos desafíos impulsan a los líderes de la ciudad y a los empresarios tecnológicos a buscar un nuevo rumbo que asegure el futuro económico y social de Alicante. El proyecto Neotrópolis. El cambio de Alicante a Neotrópolis es iniciado por un consorcio de empresas tecnológicas y el gobierno local, quienes proponen reinventar la ciudad como un centro de innovación y desarrollo tecnológico. El proyecto Neotrópolis promete transformar la antigua infraestructura urbana incorporando tecnologías avanzadas en transporte, comunicación, energía sostenible y sistemas de gobierno digital. Implementación y desarrollo. La implementación del proyecto Neotrópolis se lleva a cabo de manera escalonada. Comienza con la creación de zonas piloto donde se introducen innovaciones como vehículos autónomos, plataformas de energía renovable y sistemas de gestión urbana basados en inteligencia artificial. Estas innovaciones no solo mejoran la calidad de vida, sino que también posicionan a la ciudad como un líder en tecnología y sostenibilidad. Cambio de nombre y rebranding. A medida que el proyecto avanza, se realiza una campaña de rebranding para consolidar la imagen de la ciudad como un hub tecnológico. El cambio de nombre de Alicante a Neotrópolis se promueve como un reflejo de su nueva identidad, una metrópoli del futuro, un nuevo tipo de ciudad que se adapta a las necesidades y desafíos del siglo XXI. Esta decisión es bien recibida por muchos, aunque también enfrenta resistencia de sectores que sienten que se pierde parte de la herencia cultural de la ciudad. Impacto y consecuencias. Neotrópolis pronto se convierte en un modelo a seguir en innovación urbana. Atrae inversiones, talento y turismo, revitalizando la economía local y colocando a la ciudad en el mapa global de ciudades inteligentes. Sin embargo, la transformación también intensifica las divisiones socioeconómicas, ya que no todos los residentes se benefician por igual de los avances tecnológicos. Esto sienta las bases para futuros conflictos y desafíos que tendrán que ser abordados. Reflexión. La historia de cómo Alicante se convierte en Neotrópolis en la dimensión 1006 es un ejemplo de cómo la búsqueda de progreso puede llevar a cambios fundamentales en la identidad y estructura de una ciudad. Representa tanto la promesa como los peligros de abrazar el futuro, mostrando que cada paso hacia adelante debe considerar tanto las ventajas como las posibles repercusiones en la sociedad. En la planificación del golpe de Estado, los renovadores, bajo la dirección de Adrián Cotillas, alias Overthrow, estaban plenamente conscientes de que Santiago Abascal, el presidente, estaría presente en el Congreso. Abascal había programado una sesión especial para abordar la creciente inestabilidad y los disturbios causados por las políticas gubernamentales. El objetivo de los renovadores era confrontar directamente a Abascal y a los legisladores, exigiendo cambios radicales y la dimisión del gobierno. El día del golpe. El día del asalto al Congreso, los renovadores irrumpieron en el edificio durante el discurso de Abascal. Adrián y su grupo sabían que este era el momento en que tendrían la máxima atención tanto del gobierno como de la prensa nacional. Su entrada fue dramática y calculada, con el objetivo de tomar el control del hemiciclo rápidamente. Confrontación inesperada. Lo que Adrián y su equipo no anticiparon fue que Santiago Abascal llevaría consigo un revólver. Abascal, conocido por su defensa férrea del derecho a portar armas y por haber sido previamente amenazado por grupos extremistas, había obtenido una licencia para llevar armas en defensa personal. En un momento de alta tensión, cuando los renovadores estaban asegurando el perímetro y empezando a presentar sus demandas, Abascal sacó su revólver y apuntó directamente a Adrián. Escalada del conflicto. Esta acción provocó una escalada inmediata del conflicto. El gesto de Abascal fue percibido como una amenaza directa, no solo a Adrián sino a todos los presentes que apoyaban el movimiento de los renovadores. En respuesta, y bajo una presión intensa y un instinto de supervivencia, Adrián sacó su propia arma, que había escondido como precaución, y disparó hacia Abascal, desencadenando un caos absoluto en el Congreso. Consecuencias y reflexión. El disparo no solo hirió físicamente a Abascal sino que también marcó un punto de no retorno para Adrián y su causa.
Lo que comenzó como un intento de golpe político se transformó en un acto de violencia que tendría profundas repercusiones para todos los involucrados. El incidente forzó a la nación a reexaminar las políticas de seguridad, la legislación sobre armas y las raíces del extremismo político. Este episodio en la Dimensión 1006 resalta la complejidad y los riesgos de los movimientos radicales y las respuestas gubernamentales, mostrando cómo las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden tener efectos duraderos en la sociedad. Escape hacia la terraza. En medio del pandemonium que sigue al disparo a Abascal, Adrián se da cuenta de que su situación es insostenible. Con el Congreso rodeado de fuerzas de seguridad y con pocos aliados a su alrededor, toma la decisión desesperada de huir. Adrián sabe que cada segundo cuenta y corre hacia la terraza del edificio, pensando que podría ser su única vía de escape. Mientras tanto, las alarmas suenan estridentemente y las voces de los agentes de policía resonaban por los pasillos, coordinando un cerco para capturarlo. La persecución de Raquel. Una agente de la Policía Nacional, conocida como Raquel, se destaca en la operación. Raquel, una veterana en situaciones de crisis y con un profundo sentido del deber, había estado en el Congreso como parte del equipo de seguridad asignado para proteger a los legisladores. Al escuchar los disparos, su entrenamiento y su instinto la guían directamente hacia el origen del caos. Raquel, comprendiendo la gravedad de la situación y la necesidad de actuar rápidamente para evitar más violencia, sigue a Adrián hacia la terraza. Confrontación en la terraza. Adrián llega a la terraza, buscando alguna ruta de escape o un lugar donde esconderse, pero se da cuenta de que está atrapado. El sonido de las sirenas y los helicópteros se hace más fuerte a medida que las fuerzas de seguridad cierran el cerco. Justo cuando Adrián considera rendirse, ve a Raquel emergiendo de la puerta de acceso a la terraza. Ella le ordena que suelte el arma y se rinda, pero Adrián, aún agitado y desesperado, vacila. El arresto de Overthrow. La tensión entre Adrián y Raquel es palpable, ambos saben que cualquier movimiento podría resultar en más violencia. Raquel, con una mezcla de firmeza y empatía, intenta razonar con Adrián, instándolo a considerar las consecuencias de sus acciones y a rendirse pacíficamente. Finalmente, la intensidad de la situación y el cansancio emocional y físico llevan a Adrián a darse cuenta de que no hay salida. Larga y lentamente, deja caer su arma y se arrodilla, levantando las manos en señal de rendición. Raquel se acerca cautelosamente, asegura a Adrián y lo esposan. Reflexiones y consecuencias. La detención de Adrián Cotillas marca el fin de un día tumultuoso y trágico en la historia de Neotrópolis. Mientras es llevado bajo custodia, Adrián reflexiona sobre la ironía de su situación, un hombre que comenzó luchando por la justicia y acabó consumido por sus propios métodos extremos. Su captura se convierte en un símbolo potente del peligro de permitir que los fines justifiquen los medios, y un recordatorio sombrío de que la justicia, incluso en tiempos de corrupción y desesperación, debe buscarse dentro de los límites de la ley y la humanidad. Como juez encargado del caso de Adrián Cotillas, alias Overthrow, siento el peso de la responsabilidad mientras me preparo para presidir uno de los juicios más notorios y polarizadores de la historia reciente de Neotrópolis. El tribunal está repleto, la atmósfera tensa, cargada de expectativas y el murmullo constante de los presentes apenas se apacigua cuando llamo a la sala al orden. Desde mi posición, observo a Adrián siendo escoltado al banquillo de los acusados. Pese a su aspecto cansado y desgastado, todavía se percibe un atisbo del fervor que una vez lo impulsó a liderar un movimiento radical. Su mirada, aunque firme, revela las huellas de su reciente derrota y la gravedad de su situación actual. Este tribunal se reúne hoy para juzgar a Adrián Cotillas, conocido públicamente como Overthrow, por múltiples cargos, incluyendo sedición, terrorismo, y el intento de asesinato del presidente Santiago Abascal. Comienzo, repasando los cargos en voz alta para el registro oficial. Cada palabra resuena en la sala, capturando la atención de todos los presentes. Durante el juicio, escucho atentamente los argumentos de la Fiscalía, que pinta a Adrián como un peligro para la sociedad, un hombre que cruzó todas las líneas morales y legales en su búsqueda de cambio político. Los fiscales presentan evidencia abrumadora de sus tácticas violentas, incluyendo vídeos de la incursión al Congreso y testimonios de las víctimas de sus ataques. Sin embargo, la defensa de Adrián presenta un argumento diferente, uno que intenta humanizarlo y poner en contexto sus acciones. Su abogado defensor habla de su profunda convicción en la lucha contra un gobierno que consideraban corrupto y opresivo.
Adrián Cotillas actuó bajo la creencia de que estaba defendiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos de Neotrópolis, argumenta el defensor, sugiriendo que su intención nunca fue causar daño físico sino forzar un cambio necesario. Como juez, mi tarea es equilibrar estos argumentos con la ley, asegurándome de que el juicio sea justo y que se administre justicia de manera equitativa. Las implicaciones de este caso van más allá del destino de un hombre, tocan la esencia misma de lo que significa luchar por la justicia y hasta dónde puede llegar una sociedad en nombre del cambio. Finalmente, después de días de deliberaciones intensas y de pesar cuidadosamente la evidencia y los testimonios, llego a mi veredicto. Con base en la evidencia presentada y las leyes de esta nación, encuentro a Adrián Cotillas, overthrow, culpable de sedición y terrorismo, declaró, sintiendo una mezcla de alivio y pesar al pronunciar las palabras. Adrián baja la cabeza, resignado, mientras la sala estalla en una cacofonía de reacciones. Sin embargo, continuó, calmando la sala con un gesto de mi mano, se considerará la naturaleza política de sus acciones para determinar la sentencia adecuada. Esto garantiza que, mientras se hace justicia, también se consideran las complejidades de su motivación. Este juicio, y mi rol en él, subrayan la delicada danza entre la ley y la moral, un recordatorio perpetuo de que la justicia, en todas sus formas, debe ser ponderada y nunca absoluta. Overthrow 2, Shadows of Rebellion, profundiza en el caos y la incertidumbre que se apoderan de Neotrópolis tras los eventos dramáticos del primer libro. La historia comienza con el sorpresivo asesinato de Santiago Abascal en el hospital, donde sucumbe a las heridas infligidas durante el ataque en el Congreso. Su muerte no es el resultado de complicaciones médicas, sino de un acto calculado perpetrado por un grupo de rebeldes radicales que ven en su fallecimiento una oportunidad para intensificar la lucha contra el Estado. Sinopsis de Overthrow 2, Shadows of Rebellion. Escena inicial. La novela se abre con el impactante asesinato de Abascal, mostrando a los rebeldes infiltrándose en el hospital. Paralelamente, un convoy policial que transporta a Adrián Cotillas a la prisión es emboscado en una operación meticulosamente planeada por los renovadores, que ahora ven en Adrián un símbolo de resistencia más que nunca. Adrián es liberado en un intercambio de fuego tenso y caótico que deja varias bajas en ambos lados. Introducción de los protagonistas. La protagonista, Raquel, una agente de policía que anteriormente capturó a Adrián, se encuentra en el centro del torbellino. Su hermano, Rubén, un enfermero que estaba de servicio en el hospital durante el asesinato de Abascal, se ve involucrado contra su voluntad en la conspiración. Juntos, enfrentan la disyuntiva moral y física que supone el aumento del conflicto. Desarrollo del conflicto. Mientras Neotrópolis se sumerge en una lucha de poder, Raquel y Rubén descubren una trama más profunda detrás de la muerte de Abascal y la liberación de Adrián. La ciudad se convierte en un tablero de ajedrez para los poderosos y los aspirantes a poderosos, con los renovadores reorganizándose y el gobierno tomando medidas cada vez más autoritarias para mantener el control. Lucha interna y externa. Raquel, enfrentando presiones de sus superiores para actuar con mano dura contra los rebeldes, lucha por mantener su integridad y sus principios. Rubén, por otro lado, se ve arrastrado cada vez más al corazón de la rebelión, donde sus habilidades médicas son tan necesarias como su creciente compromiso con la causa. Clímax. El clímax se alcanza cuando Raquel y Rubén, junto con otros personajes clave, deben tomar decisiones que no solo determinarán sus destinos sino el futuro de Neotrópolis. Una serie de enfrentamientos decisivos pone a prueba la lealtad, la familia y la justicia, culminando en una confrontación final que redefine el significado de sacrificio y redención. Conclusión. Overthrow 2, Shadows of Rebellion no solo es una historia de acción y política, sino también un examen profundo de la resistencia humana y la ética en tiempos de crisis. A medida que Raquel y Rubén navegan por este mundo fracturado, la novela explora los límites de la lealtad y el precio de la paz, dejando a los lectores preguntándose hasta dónde están dispuestos a ir por sus creencias. Este segundo libro promete expandir el universo de Overthrow, ofreciendo un relato aún más complejo y matizado de revolución, poder y cambio personal. Overthrow 3, El ascenso de Toplinder, cierra la trilogía con un desarrollo explosivo que mezcla la ciencia ficción con el drama político y humano de Neotrópolis. Adrián Cotillas y Raquel se enfrentan a un nuevo y formidable desafío cuando Rubén, afectado por una sustancia alienígena, se transforma en Toplinder, un supervillano con poderes que amenazan el equilibrio de todo lo conocido.
Sinopsis del Overthrow 3, el ascenso de Toplinder. El origen de Toplinder. Rubén, anteriormente un aliado en la sombra de los ideales de los renovadores y hermano de Raquel, experimenta una transformación radical tras su encuentro fortuito con un meteorito contaminado con una sustancia alienígena. Este contacto no solo le confiere habilidades extraordinarias, como manipulación de la energía y alteración de la percepción sensorial de otros, sino que también altera profundamente su psicología. Rubén se convierte en Toplinder, obsesionado con la idea de purgar Neotrópolis de lo que él ve como corrupción endémica y decadencia. La alianza inesperada. Adrián Cotillas, quien había estado reconsiderando sus métodos y buscando redención tras los eventos de los libros anteriores, se ve obligado a actuar ante la amenaza que Toplinder representa. Junto con Raquel, quien está desgarrada entre su deber como agente de la ley y su lealtad familiar, forman una alianza inestable para detener a Rubén antes de que su poder creciente y visión distorsionada del mundo provoquen un daño irreparable. El enfrentamiento y la estrategia. Adrián y Raquel trabajan juntos, combinando sus habilidades tácticas y conocimiento del pasado de Rubén para idear un plan que neutralice sus poderes sin causarle daño. Mientras tanto, Toplinder desata una serie de ataques espectaculares contra infraestructuras clave y líderes políticos, buscando desestabilizar el orden social y reconstruirlo según su ideología radical. El clímax y las consecuencias. El clímax se alcanza en una batalla épica en el corazón de Neotrópolis, donde Adrián y Raquel confrontan a Toplinder en un duelo que pone a prueba no solo su fuerza física sino también su capacidad para alcanzar a Rubén a nivel emocional y psicológico. La lucha es tanto interna como externa, con cada personaje enfrentando sus propias sombras y dudas en el proceso. El final y la reflexión. El desenlace de Overthrow 3, el ascenso de Toplinder, ve a Neotrópolis emergiendo de la crisis con una nueva comprensión de los peligros y promesas de los poderes sobrenaturales, y cómo estos se entrelazan con las luchas humanas por el poder y la justicia. Adrián, Raquel y Rubén, cada uno transformado por los eventos, reflexionan sobre sus acciones y aspiraciones, cerrando la trilogía con una nota de cautela y esperanza para el futuro. Este final ofrece un cierre emocionante y reflexivo para la saga, dejando a los lectores contemplando las complejas interacciones entre poder, responsabilidad y redención. En la dramática conclusión de Overthrow 3, el ascenso de Toplinder, Adrián Cotillas enfrenta su desafío más grande y definitivo. Tras una serie de turbulentas batallas contra Rubén, ahora transformado en Toplinder, y su lucha interna por redimir sus acciones pasadas, Adrián se encuentra en el epicentro de una crisis de proporciones intergalácticas cuando seres alienígenas del planeta Sigma deciden invadir Neotrópolis. El comienzo de la invasión. Los sigmianos, una raza alienígena avanzada tecnológicamente pero agresiva, llegan a la Tierra con la intención de colonizarla y explotar sus recursos. Su primera acción es un ataque sorpresa a Neotrópolis, utilizando tecnología que deshabilita la mayoría de las defensas electrónicas de la ciudad, lo que deja a sus habitantes y al gobierno provisional desesperadamente superados en número y en capacidad. La unión de fuerzas. En medio del caos, Adrián, Raquel y Rubén, a pesar de sus diferencias y conflictos pasados, se ven obligados a unir fuerzas para proteger su ciudad. Raquel, utilizando su experiencia en tácticas de guerrilla y su profundo conocimiento del terreno urbano de Neotrópolis, coordina la resistencia de los ciudadanos y las fuerzas de seguridad. Rubén, con sus poderes amplificados por la sustancia alienígena, actúa como una fuerza de choque, repeliendo los ataques más agresivos de los sigmianos. El plan de Adrián. Mientras Neotrópolis resiste, Adrián descubre a través de sus contactos que los sigmianos tienen un punto débil. Su nave nodriza, que orbita cerca de la Tierra, es vulnerable a un ataque interno. Consciente de que esta podría ser la única oportunidad para detener la invasión de forma definitiva, Adrián elabora un plan audaz y desesperado para infiltrarse en la nave. El sacrificio. Adrián y un pequeño equipo de voluntarios, incluidos algunos de sus antiguos seguidores de los renovadores, logran abordar la nave nodriza utilizando una nave pequeña y poco detectable. Una vez dentro, se enfrentan a numerosos peligros, superando obstáculos y enfrentándose a los alienígenas en intensos combates. Finalmente, Adrián llega al núcleo de la nave, donde debe activar una secuencia de autodestrucción.
Consciente de que no tendrá tiempo de escapar si activa la secuencia, Adrián toma la decisión de sacrificarse para asegurar la seguridad de Raquel, Rubén y toda Neotrópolis. En sus últimos momentos, envía un mensaje a Raquel y Rubén, explicándoles lo que ha hecho y por qué, pidiéndoles que cuiden de la ciudad y de su gente. Sin embargo, en el clímax vertiginoso de Overthrow 3, el sacrificio de Overthrow, mientras Adrián Cotillas se encuentra en el corazón de la nave nodriza de los Sigmianos, preparándose para activar la secuencia de autodestrucción, un evento inesperado añade un giro dramático a la ya tensa situación. Las luces del núcleo centelleante parpadean ominosamente y de repente, todas las pantallas en la sala se iluminan, mostrando la figura imponente y extrañamente majestuosa del Rey de Sigma. La aparición del Rey de Sigma. La imagen del Rey Sigma es intimidante, su presencia, incluso a través de una pantalla, exuda una autoridad indiscutible. Con su piel resplandeciente de tonos azules oscuros y ojos que parecen contener galaxias enteras, el Rey se dirige directamente a Adrián y para sorpresa de éste, en un español perfecto, aunque con un acento que podría describirse como intergaláctico refinado. El mensaje del Rey. Adrián Cotillas de Neotrópolis comienza el Rey, su voz resonando no solo a través de la sala sino también, de alguna manera, directamente en la mente de Adrián. He observado tus acciones desde que abordaste nuestra nave. Entiendo tu deseo de proteger a tu mundo, pero te imploro que reconsideres la destrucción de este navío. El Rey pausa, como meditando cómo comunicar un concepto que parece estar más allá de las simples palabras humanas. La guerra y la conquista no son nuestras verdaderas intenciones. Hemos sido malinterpretados por tus líderes y por los nuestros. Esta nave, aunque armada para la batalla, sirve un propósito más grande, uno de paz y exploración entre nuestras especies. La duda de Adrián. Adrián, aunque escéptico y desconfiado por naturaleza, no puede evitar sentir una punzada de duda. La oferta del Rey suena tentadora y razonable, pero la experiencia le ha enseñado que las apariencias, especialmente en situaciones de vida o muerte, pueden ser engañosas. ¿Y por qué debería creerte?, responde Adrián, intentando ganar tiempo mientras su mano todavía reposa sobre el botón de autodestrucción. Has venido aquí, has causado terror. ¿Cómo puedo confiar en la palabra de un rey alienígena que ni siquiera conozco? La promesa del Rey. El Rey de Sigma suspira, una expresión sorprendentemente humana que parece cruzar la barrera de especies. No pido confianza ciega, dice. Pido diálogo. Detén la secuencia de destrucción y permite que nuestros pueblos hablen. Ofrezco no solo un alto al fuego, sino una alianza, un intercambio de conocimientos y culturas que podría beneficiar a ambos mundos. La decisión de Adrián. Con las palabras del Rey resonando en su mente y el destino de Neotrópolis pendiendo de un hilo, Adrián se enfrenta a una elección cruciante. ¿Puede poner en riesgo la seguridad inmediata de su ciudad por una promesa de paz futura? ¿Es su responsabilidad tomar tal decisión por todos? Tras un momento de profunda reflexión, Adrián decide. Y en ese instante crucial, el destino de Neotrópolis y de las relaciones entre la Tierra y Sigma se sella, no solo por las acciones de un hombre, sino también por la promesa de un futuro compartido, sea cual sea el resultado. Adrián Cotillas de Neotrópolis, he observado tus acciones desde que abordaste nuestra nave. Entiendo tu deseo de proteger a tu mundo, pero te imploro que reconsideres la destrucción de este navío. La guerra y la conquista no son nuestras verdaderas intenciones. Hemos sido malinterpretados por tus líderes y por los nuestros. Esta nave, aunque armada para la batalla, sirve un propósito más grande, uno de paz y exploración entre nuestras especies. La visión del futuro. En un momento lleno de tensión y duda, mientras su mano aún se cierne sobre el botón de autodestrucción, la sala alrededor de Adrián se oscurece y es reemplazada por imágenes que parecen tan reales como la nave en la que se encuentra. Ve su querida Neotrópolis en ruinas, con edificios derrumbados y calles en llamas. El cielo está oscurecido por el humo y los escombros, y las calles están llenas de los cuerpos de los ciudadanos que él juró proteger. El momento decisivo. Las palabras del Rey de Sigma flotan en el aire, pero el miedo a lo desconocido y la posibilidad de una traición futura pesan más en la mente de Adrián que la oferta de diálogo y cooperación.
Lo siento, pero no puedo arriesgarlo todo por una promesa, murmura Adrián, con la voz temblorosa pero firme. Sus dedos se cierran sobre el botón de autodestrucción y con un último suspiro de resignación, lo presiona. La destrucción de la nave. Instantáneamente, la nave se sume en el caos. Alarmas ensordecedoras suenan por todos los pasillos, y las luces parpadean en un frenesí de colores rojos y naranjas. Los sigmianos, tomados por sorpresa, corren desesperadamente por sus estaciones, intentando revertir lo irreversible. Adrián, sabiendo que sus últimos momentos están cerca, se prepara para enfrentar el final con la cabeza alta, aceptando su destino como el precio final por la seguridad de su mundo. El impacto en Neotrópolis. La explosión de la nave nodriza es vista desde Neotrópolis como un segundo sol que ilumina brevemente el cielo nocturno. El impacto emocional y físico de la explosión envía ondas a través de la ciudad y el mundo. Mientras algunos celebran la destrucción de lo que consideraban una amenaza inminente, otros lloran la pérdida de vidas y la oportunidad perdida para un futuro compartido con seres de otro mundo. Consecuencias y reflexiones. En los días y semanas que siguen, el mundo se enfrenta a la realidad de lo ocurrido. La decisión de Adrián, aunque heroica para algunos, también plantea preguntas difíciles sobre lo que se perdió. Los líderes mundiales y los ciudadanos de Neotrópolis debaten sobre las implicaciones éticas y prácticas de la acción de Adrián. Aunque la amenaza inmediata ha sido eliminada, la explosión deja un vacío de miedo y desconfianza hacia lo desconocido que podría tardar generaciones en sanar. El legado de Adrián. Adrián Cotillas es recordado tanto como un salvador como un destructor, un hombre que tomó la decisión más dura en el momento más crítico. Documentales, libros y películas se hacen sobre su vida y su elección final, y mientras algunos lo ven como un mártir que sacrificó todo por su planeta, otros lo ven como un símbolo de las oportunidades perdidas por el miedo y el unilateralismo.